Sobrevivió los campos soviéticos. Perdió a toda su familia en las cámaras de gas. Se escondió de los soldados británicos disfrazado de rabino. Lo llamaron terrorista y le entregaron el Premio Nobel de la Paz. Menachem Begin, un hombre a quien la historia enterró vivo 2 veces y que resucitó 2 veces para cambiar el destino de todo un pueblo. Brest-Litovsk, una ciudad en la frontera de los mundos. Una ciudad que en un solo siglo cambió 4 veces de dueño. Rusia, Alemania, Polonia y de nuevo Rusia. Una ciudad donde un niño judío de nombre Menachem, el que trae consuelo, abrió los ojos el 16 de agosto de 1913. El padre de Menachem, Ze'ev Dov Begin, era un hombre de especie rara. Comerciante de madera, activista social, sionista apasionado, creía en la dignidad del judío con una convicción tan feroz que una vez golpeó con sus propias manos a un oficial polaco que se había atrevido a cortarle la barba a un rabino en plena calle. En la casa de los Begin no había lugar para la humillación, solo había lugar para la lucha. El pequeño Menachem creció entre libros en hebreo, debates sobre el destino del pueblo judío y relatos sobre Theodor Herzl, el hombre que se atrevió a soñar con un Estado que todavía no existía. Pero Brest-Litovsk era cruel con sus hijos judíos. Menachem vio cómo las piedras rompían las ventanas de las casas judías. Vio cómo estudiantes judíos eran golpeados en los propios pasillos de la universidad. Una vez, esto quedó grabado en su memoria para siempre, observó cómo varios judíos respetados de la ciudad eran azotados públicamente en el parque municipal, 25 golpes a cada uno, por simpatizar con los bolcheviques. Y algo en él se rompió. O, al contrario, algo se reunió en un solo punto y se endureció como el acero. A los 16 años, Menachem ingresó en el Betar, el movimiento juvenil nacionalista del sionismo revisionista, fundado por Ze'ev Jabotinsky. Jabotinsky enseñaba que los judíos no debían esperar la misericordia de otros pueblos, que la dignidad se conquista, no se mendiga, que el Estado judío no se crearía con lágrimas y súplicas, sino con una voluntad de hierro y la disposición a combatir. Para el joven Begin, estas palabras no eran solo un programa político, eran la respuesta a todo lo que había visto con sus propios ojos en las calles de Brest. Había encontrado a su maestro, y juró seguirlo hasta el final. En 1931, Menachem ingresó en la Facultad de Derecho de la Universidad de Varsovia. Estudiaba Derecho, pero pensaba en la justicia. Memorizaba leyes, pero ya sabía que algunas leyes no están hechas para cumplirse, sino para romperlas. Ya en el 32, encabezó el departamento organizativo del Betar en toda Polonia. Recorría ciudades y aldeas, hablaba con miles de jóvenes judíos, los encendía con su palabra. Tenía un don especial. Cuando Begin hablaba, la gente no solo escuchaba las palabras, sentía que detrás de esas palabras había un hombre que nunca, bajo ninguna circunstancia, daría marcha atrás. Y en 1937, tras ser arrestado por organizar una manifestación frente a la embajada británica en Varsovia, ese don fue puesto a prueba por primera vez. La prisión no lo quebró, solo fortaleció en él lo que ya llevaba tiempo madurando, la convicción de que la lucha apenas comenzaba. Septiembre de 1939. Alemania entró en Polonia por el oeste, la Unión Soviética por el este. Varsovia ardía. Menachem Begin huyó hacia el este, a Vilna, escapando de las tropas nazis. Lo abandonó todo, el apartamento, los libros, la vida cotidiana de siempre. Él llegó a tiempo, su familia, no. Lo que le ocurrió a su padre Ze'ev Dov, Menachem lo sabría más tarde. En el verano de 1941, los nazis concentraron a unos 5.000 judíos de Brest en un mismo lugar. Entre ellos estaba su padre, el hombre que toda su vida había enseñado a su hijo a no inclinar la cabeza. No los enviaron a un campo, los fusilaron o los ahogaron en el río. La madre de Menachem y su hermano mayor, Herz, también fueron asesinados en el Holocausto. Toda la familia, todos salvo él. Pero en aquel momento, en el otoño del 39,
Begin aún no lo sabía. Estaba en Vilna, y las autoridades soviéticas ya lo vigilaban. En 1942 fue arrestado. El cargo, actividad antisoviética. El motivo real, era líder de una organización sionista. Lo enviaron a un campo en el norte, en Siberia. 8 meses de interrogatorios, frío, hambre y trabajos forzados agotadores. Los investigadores lo presionaban de noche, le privaban del sueño, exigían confesiones de crímenes que no había cometido. Begin resistió. Más tarde escribiría sobre ello en el libro Noches Blancas, con la fría precisión de un hombre que había pasado por todo aquello y sobrevivido sin perderse a sí mismo. ¿Qué nos sostenía allí, en la celda, en el gélido invierno siberiano? Él mismo respondía a esa pregunta de manera sencilla: la fe. Pensaba en Jabotinsky. Pensaba en la tierra de Israel, que nunca había visto. Pensaba en que en algún lugar existía un lugar donde los judíos no tendrían que pedir permiso para vivir. En 1941, tras la firma del acuerdo entre el gobierno polaco en el exilio y la URSS, Begin fue liberado. Se incorporó a las filas del ejército polaco de Anders, y ese ejército avanzó hacia el sur, a través de Irán, a través de Irak, hacia Palestina. Cuando el barco se acercaba a las costas de Eretz Israel, Begin estaba de pie en cubierta. Miraba la tierra que conocía solo por las oraciones y los relatos de su padre. Lo que sintió en ese momento solo podemos imaginarlo: alivio, alegría. Probablemente algo mucho más complejo, porque ya sabía o intuía, la familia ya no existía. La tierra prometida lo recibía, pero lo recibía solo. Desertó del ejército polaco. La palabra desertó no transmite lo que realmente ocurrió. Simplemente tomó una decisión. Polonia, por la que debía combatir, había destruido a su pueblo junto con los nazis, o había contemplado esa destrucción con indiferencia. Israel, que todavía no existía, lo necesitaba allí y en ese momento. En diciembre de 1942 se incorporó al Irgun, la organización armada judía clandestina. Sin grandes palabras. Simplemente se presentó y dijo: «Estoy aquí, estoy listo». El 1 de febrero de 1944, Menachem Begin proclamó la rebelión. No la pidió, no la propuso, la proclamó. En un llamamiento oficial pegado por toda Palestina, escribió con claridad y sin rodeos: «El dominio británico debe ser derrocado. El pueblo judío luchará por su tierra. El Irgun comienza la guerra». Era una locura según cualquier criterio. El Imperio Británico, la mayor potencia militar del planeta, todavía controlaba la mitad del mundo. El Irgun contaba con unos pocos centenares de combatientes. No tenían aviación, ni flota, ni armamento pesado. Solo tenían un nuevo comandante, un hombre de 30 años con gruesas gafas, voz tranquila y una convicción interior absoluta en lo que hacía. Los británicos lo declararon terrorista de inmediato. Pusieron precio a su cabeza: 10.000 libras esterlinas, vivo o muerto. Begin desapareció. Literalmente, se evaporó en el aire. Cambió su nombre, alteró su apariencia y se convirtió en el Rabino Israel Sasover, un hombre profundamente religioso con barba, vestido con la ropa tradicional de un judío ortodoxo. Las patrullas británicas lo detuvieron varias veces en la calle, le miraban la cara, y no lo reconocían. El hombre más buscado de Palestina se escondía a plena vista, en un pequeño apartamento de Tel Aviv, donde vivía con su esposa Alisa y sus pequeños hijos. Nadie sospechaba que por las noches ese rabino planificaba operaciones contra la administración británica. Alisa. Sobre ella hay que hablar por separado. Menachem Begin la conoció en Polonia. Era también una activista del Betar, una sionista igual de convencida. Ella lo acompañó en todo, en la clandestinidad, en años de miedo, en las noches en que los soldados británicos registraban las casas vecinas y no se sabía si llegarían a la suya. Nunca se quejó. Entendía quién era su marido y lo que eso significaba para su familia. Más tarde, Begin diría de ella:
Mi primer agradecimiento es para mi esposa, porque ella tuvo que soportar más que cualquier otra persona en el mundo. El Irgún, bajo el mando de Begin, actuaba con una precisión asombrosa. Los golpes se dirigían contra objetivos militares y administrativos británicos. El 22 de julio de 1946 ocurrió algo de lo que habló todo el mundo. El Irgún atacó el ala sur del Hotel Rey David en Jerusalén, cuartel general de la Administración Militar Británica de Palestina. Begin insistía en que las advertencias habían sido hechas con antelación, por teléfono al hotel, a la redacción de un periódico, al consulado francés. Lo repitió una y otra vez. No queríamos causar daño a ningún ser vivo. Las autoridades británicas afirmaron que no habían recibido ninguna advertencia. La verdad de ese día sigue siendo objeto de debate hasta hoy. Pero el hecho es el hecho. La explosión sacudió al mundo entero y demostró: el pequeño Irgún era capaz de golpear en el corazón mismo del Imperio británico. Los británicos respondieron con la Operación Tiburón, un registro total de Tel Aviv. 102.000 personas fueron identificadas, centenares arrestadas. Begin volvió a escabullirse, escondiéndose en un compartimento secreto de su propia casa, mientras los soldados registraban habitación por habitación. El 14 de mayo de 1948, David Ben-Gurión proclamó la independencia del Estado de Israel. Menachem Begin escuchó ese discurso por la radio y lloró. Este hombre, que había pasado por los campos siberianos, por años de clandestinidad, por la cacería de los soldados británicos, se permitió llorar. Por primera vez en mucho tiempo. El Estado con el que soñaba su padre, por el que había muerto toda su familia, por el que había combatido en la oscuridad de la clandestinidad, ese Estado existía. Era real. Respiraba. Pero la alegría duró poco. Casi de inmediato, Begin se enfrentó al hombre que sería su principal adversario durante los siguientes 3 decenios. David Ben-Gurión, primer ministro de Israel, miraba a Begin con un desprecio apenas disimulado. Para Ben-Gurión, el Irgún era una peligrosa anarquía, una amenaza para la unidad del joven Estado. Para Begin, Ben-Gurión era un hombre que había cedido demasiado tiempo ante los británicos mientras los judíos de Europa ardían en los hornos. Dos hombres. Dos versiones de lo que debía ser Israel. Un país pequeño. Y un odio que no cabía entre sus fronteras. La crisis estalló en junio de 1948. A las costas de Israel se acercaba el barco Altalena. Traía armas y combatientes del Irgún. Ben-Gurión exigió la entrega incondicional del cargamento. Begin se negó a entregar una parte del armamento, la destinada a los combatientes del Irgún en Jerusalén. Las negociaciones llegaron a un punto muerto. Ben-Gurión dio la orden de abrir fuego contra el barco. En plena vista de la orilla, ante los ojos de la gente que había salido a recibirlo. El Altalena ardía. Hubo muertos, judíos disparando contra judíos. Begin estaba de pie en la cubierta del barco en llamas. Sus combatientes exigían responder con fuego. Él lo prohibió, de manera categórica, absoluta, sin vacilación. Les dijo lo que después repetiría toda su vida. Los judíos no dispararán contra judíos, jamás, bajo ninguna circunstancia. Esa era una línea que no permitía cruzar, incluso cuando el barco se hundía, incluso cuando a su lado caían sus hombres. Más tarde hablaría por radio en directo, con dolor en la voz pero con firmeza, y le diría a la nación: no permitáis una guerra civil. Israel es más importante que el Irgún. Israel es más importante que yo. Esa decisión le costó un precio terrible. Sus hombres se sintieron traicionados. Algunos nunca se lo perdonaron. Pero fue precisamente esa decisión, quizás una de las más dolorosas de su vida, la que salvó al joven Estado de una guerra civil en el momento en que los ejércitos árabes lo atacaban por todos lados. Begin eligió a Israel, no a sí mismo, no a su organización, no a su razón, a Israel. El Irgún fue disuelto. Begin fundó el partido Herut, Libertad, y entró en el Knesset como líder de la oposición. Comenzó otra guerra,
Solo palabras contra palabras, votos contra votos. Y aquí se reveló algo que sus enemigos no esperaban. Begin resultó ser un brillante combatiente parlamentario. Sus discursos eran como golpes, precisos, calculados, cargados de dolor e ira que sabía convertir en argumentos. Ben-Gurión temía tanto su influencia que públicamente se negaba a nombrarlo. Decía solo, el diputado sentado a la derecha del diputado Bader. Era la forma más elevada de desprecio político, y al mismo tiempo, el reconocimiento más alto de la fuerza del hombre al que tanto temían nombrar. 29 años de oposición. 29 años de derrotas electorales. 29 años durante los cuales Menachem Begin se levantaba cada mañana, se ponía el traje y salía a combatir por ideas que la mayoría de la sociedad israelí rechazaba. 8 veces su partido perdió las elecciones. 8 veces el país le dijo que no. Cualquier otro hombre se habría quebrado, se habría retirado, habría encontrado otro lugar en la vida. Begin se quedaba. Pero esos años no fueron una simple espera. En febrero de 1952, Begin libró una de las batallas más dramáticas de su vida política. Ben-Gurión anunció negociaciones con Alemania Occidental. Israel iba a recibir reparaciones por el Holocausto. Dinero a cambio de silencio. Compensación por 6 millones de vidas. Para Begin era una profanación, un insulto a la memoria de todos los caídos, incluidos sus propios padres. Subió a la tribuna del Knesset y pronunció un discurso que dejó a la gente con lágrimas en los ojos. Habló de Treblinka, de Auschwitz, de Ponar. La votación ya tuvo lugar. En Treblinka, en Auschwitz, en Ponar, donde los judíos votaron en la agonía de la muerte. El dinero de las reparaciones lavará las manos de los asesinos alemanes con la sangre derramada. Una vergüenza así no debe existir en Israel. Salió a las calles, y tras él salieron miles de personas. La policía usó gas lacrimógeno. Begin fue arrestado. Fue suspendido temporalmente de las sesiones del Knesset. El acuerdo de reparaciones fue firmado de todas formas. Perdió esa batalla. Pero algo en el pueblo de Israel recordó esa voz, la voz de un hombre que no negociaba con la memoria de los muertos. Pasaban los años. Israel cambiaba. Al país llegaban judíos de los países árabes, de Marruecos, Irak, Yemen, Túnez. Los llamaban Mizrahim. El Partido Laborista los miraba con condescendencia, como personas de segunda categoría que había que reeducar y convertir en israelíes correctos. Begin los miraba de otra manera. Veía en ellos lo mismo que veía en sí mismo, personas humilladas, no aceptadas, que buscaban dignidad. Iba a sus barrios, a sus casas, hablaba con ellos en un lenguaje que entendían, no como un político en un mitin electoral, sino como un hombre al que le importaban. Poco a poco, a su alrededor, se fue formando una coalición diferente, la de los olvidados, los ignorados, los considerados insuficientemente importantes. Y en 1973, los dispersos partidos de derecha se unieron en el bloque Likud bajo su liderazgo. Algo empezaba a cambiar. Lentamente, casi de manera imperceptible, pero de forma irreversible. Los 29 años de paciencia llegaban a su fin. El 17 de mayo de 1977, Israel amaneció diferente. Los resultados electorales llegaron al filo del alba, y todo el país se quedó paralizado de asombro. El Likud había ganado. Menachem Begin, el hombre al que durante 30 años habían llamado extremista, terrorista, fanático peligroso, se convertía en primer ministro de Israel. Los periodistas israelíes llamaron a ese día Mahapaj, el vuelco. Begin salió ante sus seguidores esa noche. La sala rugía. La gente lloraba, se abrazaba, gritaba su nombre. Él levantó la mano pidiendo silencio y dijo en voz baja, casi en un susurro: Mi primer agradecimiento es para mi esposa, porque ella tuvo que soportar más que cualquier otra persona en el mundo. Alisa estaba a su lado. Sonreía con la sonrisa de quien conoce el precio de cada palabra de su marido.
porque lo había pagado junto a él. El mundo entero miraba al nuevo primer ministro con cautela. Los gobiernos occidentales no sabían qué esperar. Los líderes árabes se preparaban para lo peor. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Begin, el duro nacionalista, el luchador implacable, dio un paso que invirtió toda la lógica de la política de Oriente Próximo. Invitó al presidente egipcio, Anwar Sadat, a Jerusalén. Personalmente, públicamente, al enemigo, como a un invitado. El 9 de noviembre de 1977, Sadat declaró ante el Parlamento egipcio que estaba dispuesto a ir incluso al Knesset por la paz. Begin envió de inmediato una invitación oficial. El 19 de noviembre, el avión del presidente egipcio aterrizó en el aeropuerto Ben Gurión. Dos países que habían librado 4 guerras el uno contra el otro se miraban a través del cristal transparente de la historia. Begin recibía a Sadat al pie de la escalerilla. Dos hombres se estrecharon la mano, y algo en el mundo se movió. En septiembre de 1978, Begin y Sadat volaron a Camp David, la residencia campestre del presidente Carter. 13 días de negociaciones a puerta cerrada. 13 días en que parecía que todo estaba a punto de derrumbarse. Begin estuvo varias veces a punto de marcharse. Aceptaba la paz, pero no a cualquier precio. Israel debía devolver toda la península del Sinaí a Egipto. Eso significaba la evacuación de los asentamientos israelíes, personas que habían construido allí sus casas, criado a sus hijos, considerado esa tierra como propia. El 26 de marzo de 1979, en el jardín de la Casa Blanca, se firmó el Tratado de Paz entre Israel y Egipto. Por primera vez en la historia, un Estado árabe reconocía el derecho de Israel a existir. En diciembre de 1978, Begin recibió el Premio Nobel de la Paz. En Oslo dijo: «Este premio no es solo mío, pertenece a mi pueblo, por los sufrimientos que ha soportado, por su amor a la paz». Junio de 1981. En el despacho del primer ministro se reunieron los más altos mandos militares y de inteligencia de Israel. Sobre la mesa había fotografías aéreas. El reactor nuclear iraquí, Osirak, cerca de Bagdad, estaba casi listo para entrar en funcionamiento. En pocas semanas debía ponerse en marcha. Después de eso, su destrucción se volvería imposible. La contaminación radiactiva mataría a miles de civiles. No quedaba tiempo. Begin miraba las fotografías en silencio. Luego pronunció las palabras que todos los presentes recordarían. Sobre nuestra cabeza cuelga un enorme reloj y está haciendo tic-tac. Pensaba en el Holocausto. Pensaba en el 1.500.000 niños judíos envenenados con el gas Zyklon B. Pensaba en que su generación había jurado nunca más, y ese juramento no era retórica, era una guía de acción. Dio la orden. El 7 de junio de 1981, 8 aviones de combate israelíes F-16 cruzaron la frontera de Irak a muy baja altitud, esquivando los radares. La operación duró menos de 2 minutos. El reactor fue destruido por completo. Todos los aviones regresaron a la base. Ni un solo piloto israelí pereció. Cuando el informe del éxito de la operación llegó al escritorio de Begin, escribió una carta al presidente Reagan. Tranquila, firme, sin disculpas. 1.500.000 niños fueron envenenados con gas en el Holocausto. Ahora los niños de Israel podrían haber sido envenenados con radiación. Eso habría sido una nueva catástrofe. Fue prevenida por el heroísmo de nuestros pilotos. El mundo entero condenó a Israel. El Consejo de Seguridad de la ONU adoptó por unanimidad una resolución de condena al ataque. Los Estados Unidos congelaron temporalmente el suministro de aviones. Begin no se disculpó. Explicó, una y otra vez, en cada rueda de prensa, en cada entrevista, explicó la lógica de un hombre que había sobrevivido al Holocausto. La historia lo reivindicó, aunque él ya no pudo verlo. Pero las nubes ya se estaban acumulando. En junio de 1982, Israel entró en el Líbano. Operación Paz para Galilea. El objetivo era claro: destruir la infraestructura de la Organización para la Liberación de Palestina, que bombardeaba ciudades israelíes desde territorio libanés.
Begin le dijo al gabinete: «Nuestro destino es tal que en la tierra de Israel no hay salvación sin lucha con espíritu de sacrificio. La alternativa a la guerra es Treblinka. Hemos decidido que no habrá más Treblinka». La guerra comenzó, y desde las primeras semanas quedó claro, no transcurriría como se había planeado. Noviembre de 1982. Alisa Begin murió, en silencio, en un hospital, mientras su marido soportaba el peso de la guerra en el Líbano. La mujer que lo había acompañado a través de la clandestinidad y Siberia, a través de 29 años de oposición y el triunfo de la victoria, se había ido. Begin no lloró en público, simplemente se cerró. Cada día exigía el parte de bajas del Líbano. ¿Cuántos muertos? Los nombres, la edad. Leía cada nombre, y cada nombre caía sobre él como una nueva carga. Su secretario personal, Yechiel Kadishai, les decía a los periodistas: «En su corazón vive una profunda tristeza. No puede fingir que sonríe cuando por dentro hay dolor». El hombre que toda su vida había luchado para que los judíos no murieran, ahora recibía cada día listas de judíos muertos, y no podía soportarlo. El 15 de septiembre de 1983, Menahem Begin entró en la reunión del gobierno y pronunció 3 palabras: «No puedo más». Nada más. Sin explicaciones. Sin largos discursos de un hombre que sabía hablar como ningún otro. Solo 3 palabras. Y el silencio. Israel se quedó paralizado. Nadie lo esperaba. Se fue a su apartamento en Jerusalén, con vistas a un bosque, y cerró la puerta tras él. Literalmente. Casi no salía a la calle. No daba entrevistas. No aparecía en público. Visitaba solo la tumba de Alisa, en los días de conmemoración, en silencio. Solo. 9 años de reclusión. 9 años de silencio del hombre cuya voz un día levantó a miles de personas. El 9 de marzo de 1992, Menahem Begin murió de un ataque al corazón en Jerusalén. Tenía 78 años. Según su voluntad, fue enterrado no en el monte Herzl, entre los estadistas y héroes, sino en el monte de los Olivos, junto a 2 combatientes del Irgun caídos en la lucha por la independencia, junto a aquellos con quienes había comenzado, junto a aquellos a quienes nunca había traicionado. Una vez le preguntaron: ¿cómo quisiera que lo recordaran? Respondió sin pausa, sin grandilocuencia, de manera sencilla y absolutamente honesta: como un hombre honrado. Nada más. Un hombre honrado, que sobrevivió a Siberia y al Holocausto, que guerreó contra un imperio y ganó, que eligió la paz cuando todos esperaban la guerra, y que al final de su vida no pudo perdonarse las muertes ajenas. Así era Menahem Begin, un hombre al que la historia nunca dio descanso, ni en vida, ni después de ella.